enseñanzas de vida eterna y que las transmitieran a la generación que sigue, gloria a Dios. Y pues vamos a continuar en esta noche. Vamos a dedicar unos minutos, siempre digo yo, vamos a dedicar unos minutos, el tiempo se nos va y nos vamos hasta la hora, gloria a Dios, pues qué bueno por todo eso. Quiero que me acompañen para iniciar la predicación en una cita bíblica que tenemos allí en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1. Perdón, primera de Juan, capítulo 1. Amén. Centremos nuestra vista, nuestra atención en los versículos 8, 9 y 10. Yo los voy a leer en voz alta y ustedes me siguen con su vista. Y vamos a partir de este contexto en la predicación de esta noche. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Tomen su asiento, Dios les pague. Ahora prestemos atención, gloria a Dios, y honremos de esa manera al Señor unos minutos de una manera muy especial. Me quedó muy grabado la expresión del último himno que cantamos, de los himnos complementarios, que le tituló Dos Caminos. Y la expresión que me quedó bien grabada en la mente es la que dice en el coro: tu decisión tienes que hacer. Hemos estado viendo la palabra de Dios, cómo el Señor, al dirigirse a cada uno de los apóstoles que llamó para este ministerio, los llamó. En determinadas circunstancias, en diferentes lugares geográficos, fue llamando a cada uno, y ellos hicieron eso precisamente, tomaron su decisión de una manera muy sabia, de una manera valiente, y dejando todo, le siguieron. Gloria a Dios. Solamente uno fue el que no perseveró. La palabra de Dios nos dice de Judas Iscariote que él decidió darle la espalda al Señor, lo traicionó y no terminó la carrera satisfactoriamente. Pero el resto de los apóstoles sí tomó la decisión correcta y se esforzó por servirle a Dios. Tuvieron serios problemas para servirle al Señor, pero perseveraron en ese esfuerzo. El apóstol Juan, que es el apóstol en el orden numérico que Mateo nos señala ahí en el capítulo 10, que ya vimos en su oportunidad, gloria a Dios, fue uno de los que también tuvieron fuertes problemas para asimilar las enseñanzas del Señor. Y si quizá el problema no se basó tanto en lo intelectual, en la percepción mental, pero sí, cuando se trató de vivir las enseñanzas del Señor, es ahí en donde enfrentó serios problemas. Es ahí en donde cada uno de los que hemos tomado una decisión semejante, enfrentamos también serios problemas para servir al Señor. Gloria a Dios. Pero aquí el apóstol Juan, usado de una manera
muy sabia de parte de Dios, nos está diciendo algo relacionado con el pecado, algo relacionado con el pecado deliberado y algo relacionado con el pecado que comete aquel que se esfuerza por no pecar, pero que de todas maneras falla, pero se arrepiente y sigue adelante con el propósito, como los apóstoles, de llegar hasta la meta, de no amargarse la vida, de no desalentarse porque le fallaron al Señor una y otra vez. Gloria a Dios. Ahora quiero que retomemos nosotros la hilación de las enseñanzas que hemos estado viendo tocante a aquella doctrina errada, diabólica, que se había empezado a introducir en la iglesia primitiva de finales del primer siglo y en todo el siglo segundo, que es la doctrina de los gnósticos. Y ya veíamos nosotros, voy a hacer una especie de breve recordatorio, que los gnósticos, una de las creencias que los unían de una manera general a todos, independientemente de la diversidad de líneas que tomaron diversos grupos de los gnósticos, pero a todos los unía la convicción de que la materia, de que lo material, de que el cuerpo humano eran malos, eran una prisión para el espíritu y que lo único que era bueno era el espíritu. Ahora, esta manera de creer frente a lo material, al cuerpo y al espíritu, se manifestó de tres maneras. La primera, yo la decía y la voy a repetir brevemente, eran aquellos que abogaban por una vida de austeridad para debilitar el cuerpo humano mediante el ayuno y negándole sus funciones muy normales, como era el buscar la vida matrimonial, entre otras. Y ahí empezaron a surgir lo que hoy conocemos en parte como los monjes en el caso de los hombres y las monjas en el caso de las mujeres. Hombres y mujeres que buscaron por sus propios medios, por su propia capacidad, una santidad, pero sin tomar en cuenta la intervención de Dios. Y claro, eso fue algo engañoso y mentiroso, pero que lamentablemente ha subsistido y hasta el día de hoy la faz de la tierra está llena de esas creencias erradas. Gloria a Dios. De mi parte me ha tocado ver tanto a hombres como a mujeres en ese estilo de vida en algunas ocasiones, y pues realmente yo siempre que veo a esos seres humanos, hacia esas personas, digo, son seres humanos como cualquier otro. Esa apariencia que se esconde detrás de esos hábitos es una falsedad solamente. A Dios tenemos que servirle, gloria a Dios, conforme a su palabra, a su verdad, a sus mandamientos. Y una de las cosas que el Señor ordenó es que buscáramos en su momento, los que no tenemos ese don de continencia, que somos la mayor parte de la humanidad, buscáramos esa vida matrimonial para reproducir la raza humana. A Dios le plació ese medio y nosotros somos instrumentos que tenemos que cumplirlo, pero en el orden establecido por Dios. Bien, hubo otro grupo que optó por lo opuesto, los que decían que de todas maneras el cuerpo era malo y que irremediablemente se iba a destruir
cuando este mundo fuera destruido, decían, pues no tiene caso que le neguemos todos sus apetitos que quiere, y llevaban una vida de inmoralidad, sin ética cristiana, que distaba mucho de un testimonio real, de una vida regenerada por el Espíritu Santo. Y en ambos casos el apóstol Juan los señala y los reprueba. Estuvimos viendo algunas citas bíblicas, no vamos a ir a ellas. Vamos a ir al tercer punto de pensamiento que se introdujo mediante esa doctrina errada a la iglesia primitiva. Otra rama de los gnósticos se creían, se consideraban tan espirituales así, que habían ya obtenido un nivel de conocimiento y de espiritualidad tan elevado que decían que no tenían pecado ya. Por ese conocimiento, por ese gnosis en griego que ellos tenían, decían que el pecado ya no tenía ninguna influencia en ellos. Pero esto sabemos nosotros, que hasta los hombres y mujeres más consagrados a Dios nunca han dejado de ser seres humanos, morando en un cuerpo carnal que es un imán hacia lo malo, hacia el pecado. ¿Sí? Entonces, el apóstol Juan escribe precisamente aquí en estos 3 versículos que hemos leído, estas expresiones que contienen un desenmascaramiento a esas afirmaciones mentirosas, los que pretenden que no tienen pecado. Ahora, de acuerdo al contexto leído, esto se podía entender de 3 maneras diferentes. La primera es la que propiamente nosotros vemos ahí en lo literal, en el versículo 8. Los que decían que no tenían pecado, y esto se podía entender en el sentido de que no es que no tuvieran pecado, sino más bien los que decían que ellos no eran responsables del pecado que cometían. Esta es una tendencia muy natural que tiende a nosotros a aprisionarnos a toda la cristiandad, a toda la humanidad. De alguna manera, cuando se nos viene encima esa culpabilidad del pecado, regularmente tenemos la tendencia de excusarnos y al mismo tiempo echar la responsabilidad sobre el que sigue o sobre cualquier persona o institución, menos yo. Esto surgió muy fuerte. Muchos le achacaban la responsabilidad a las circunstancias de vida en que vivían. Otros le achacaban la responsabilidad a su condición física. Otros le achacaban la responsabilidad a, como sucede normalmente cuando un matrimonio se resquebraja, se destruye, se desintegra, a la esposa, al esposo, a los hijos, e inclusive a los mismos hermanos en la fe muchas veces, al pastor, ¿por qué no? Se reparte la responsabilidad por todos lados, menos
yo soy el responsable. Otro fue el que me incitó a pecar y que me hizo que me descarriara, y ese es el responsable. Esta expresión puede significar eso, de que alguien no se considere responsable del pecado que ha cometido, cualesquiera que sea. Si fue, a mí me tocó escuchar de viva voz, y esto fue cuando yo recién iba caminando en el Señor. Llegó a mi casa, me visitó un varón que yo ni conocía, y él solo se presentó y él mismo me dijo que él había sido un ministro, que él había sido predicador de la palabra de Dios, pero que ya no lo era. Y esto solo me lo dijo sin que yo le preguntara absolutamente nada. Y me dijo, es que una varona tuvo la culpa, porque me anduvo asediando, me anduvo pretendiendo, se me anduvo ofreciendo a más no poder, y pues no pude resistirme. Pero ella fue la que tuvo la culpa. Y esto no es nuevo. Esto ya venía desde aquel entonces. Lo que Juan está diciendo, cualquier excusa, cualquier protesta que nosotros aleguemos ante la responsabilidad que tenemos cuando pecamos, resulta inútil, resulta irrelevante. Se desencadenan o se dejan venir dos serias consecuencias ante esa actitud. Aquí las tenemos en el mismo versículo 8, dice. Una de ellas, la primera, nos engañamos a nosotros mismos. Esto es grave. Esto es delicado. Es como si de una manera voluntaria nosotros cerráramos los ojos ante la realidad que estamos viviendo y hacemos tal vez lo que el avestruz, metemos la cabeza en la tierra y desaparece todo lo exterior. Y esta ave, pues si podemos usar la palabra pensar, piensa que de esa manera se acaban los problemas. Así es el creyente que cae en el error de pensar que no tiene responsabilidad por el pecado, de afirmar que la responsabilidad es de otro. Lo que pasa es que se va engañando a él mismo, se va engañando a ella misma, y al final de la carrera esto va a ser un impedimento para recibir de parte de Dios el galardón que tiene preparado para los que le aman, para los que perseveran. Esta es una de las consecuencias. Nos engañamos a nosotros mismos. Quizá pensemos muchas veces, logré engañarla a ella, logré engañarlo a él, logré engañar a los hermanos, logré engañar a la familia, logré engañar al pastor. Cabe esa posibilidad, es muy posible, pero antes que eso suceda, me voy engañando yo mismo, porque creo equivocadamente que no soy responsable, cuando toda la carga de la responsabilidad recae primeramente en mí, y después, si el Señor así lo determina, pues puede recaer en alguien más, pero potencialmente recae en mí. La otra consecuencia, nos dice Juan, que es que la verdad no está en nosotros. Esto quiere decir que el Señor no va aprobando nuestra vida, o dicho de una manera inversa, el Señor va desaprobando esa vida, y eso equivale a decir que todo lo que lleguemos a hacer, tanto de palabra como de obra,
no tiene absolutamente ninguna credibilidad para efecto de que no sea tomado en cuenta por parte del Señor como una fe verdadera. Gloria a Dios. Lo que Juan nos está diciendo también es que hubo otra manera que cabía aquí en estos que pretendían o que decían que no tenían pecado. Lo leemos en el versículo 10 y que dice, aquellos, no está diciendo así, pero podemos nosotros decirlo con toda seguridad así, aquellos que afirmaban que realmente no cometían pecado. Una gran parte de la humanidad va caminando con esta creencia. ¿Por qué? Porque piensan muchos que el pecado es solamente aquella clase de cosas horrendas que salen en los periódicos, que salen en las noticias, crímenes horrendos, robos, asaltos, violaciones, narcotráfico, fraudes, etcétera. Y piensan que porque no se incurre en esas conductas extremas, se piensan que moralmente y éticamente se lleva una vida sin pecado. Pero lo cierto es que pecado viene siendo simple y sencillamente mostrar cualquier tipo de rechazo, cualquier tipo de desaprobación a los requerimientos de Dios. Y esto lo ha evidenciado la mayor parte de la humanidad. La realidad de cada ser humano, incluyéndonos nosotros, sale a relucir así de una manera clara, inconfundible, cuando nos confrontamos con la palabra de Dios y ahí demostramos ser lo que realmente somos. De acuerdo a cómo reaccionamos ante el Evangelio, esa es nuestra realidad ante Dios. Entonces, lo que Juan nos está diciendo aquí en este contexto es que la única actitud sabia, correcta, de confrontar el pecado es haciendo una confesión humilde. Y aunque Juan no lo menciona en el versículo 9, tiene que ser una confesión impregnada de arrepentimiento sincero ante Dios y, si es necesario, también ante el hombre. Mientras que las excusas, mientras que las evasivas de reconocer que hemos pecado nos cierran la puerta para obtener el perdón y la aprobación de Dios, la confesión humilde y arrepentida nos abre la puerta para el perdón de Dios. Mientras que las evasivas, las justificaciones vanas ante el pecado, de que no tenemos ninguna responsabilidad ante él, lo único que hacen es que nos engañamos a nosotros mismos. Lo único que hacen es que nos autorreprobamos ante la gracia de Dios y por lo tanto nuestra vida permanece simple y sencillamente en la oscuridad. Pero contrastando con esa actitud, la confesión humilde, arrepentida ante Dios de nuestros pecados, trae la consecuencia que Juan dice aquí en el versículo 9. Dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En otras palabras, nos santifica prácticamente
la actitud humilde ante el Señor, con un arrepentimiento, y esto de parte de Dios nos trae una absolución de aquellos pecados por la gracia de Dios, por ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Gloria a Dios. Ahora, en cualquiera de los dos casos, tanto cuando se dice que no tenemos pecado, como cuando decimos que no hemos pecado, el apóstol Juan nos está diciendo, lo único que hacemos, aquí menciona una expresión en el versículo 10, dice, le hacemos a Él mentiroso. O sea, le hacemos a Dios mentiroso, quiere decir. Pero yo digo, hermanos, Dios es la verdad. Dios es santidad ilimitada. Dios es justicia pura e impecable. Y a Él nadie le puede hacer mentiroso. Pero esta expresión, claro, no se dirige a ese sentido. Lo que el apóstol Juan está diciendo es que aquel que trata de eximirse de la responsabilidad del pecado, lo único que está haciendo es decir que Dios es un mentiroso. ¿Por qué el apóstol dice esta afirmación? Miren, Romanos capítulo 3. Ahorita regresamos otra vez aquí a San Juan. Romanos 3. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. Desde Adán y Eva, que fueron los dos primeros seres humanos que habitaron esta tierra, de ahí para acá no ha habido uno solo que no haya pecado contra Dios. El único que nunca pecó fue el mismo Señor Jesucristo. Ni de palabra ni de obra. Fuera de allí, todos los demás seres humanos hemos pecado. Ahora, es por eso que cuando Juan, volviendo a Juan 1:10, dice, le hacemos a Él mentiroso, estamos tratando de desvirtuar lo que el Señor ya afirmó por medio del apóstol Pablo, de que todos pecamos. Y eso ocasiona como consecuencia, dijo allá en Romanos 3:23 el apóstol Pablo, que estemos destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. En otras palabras, el pecado ocasiona la terrible consecuencia de que abre un inmenso abismo separatorio entre el hombre y Dios. Abre ese horrendo abismo entre el cristiano y su Salvador. Dios, para remediar ese problema nuestro, en el tiempo antiguo estableció todo el sistema de sacrificios del sacerdocio levítico. Siempre ha sido el anhelo del corazón humano estar en armonía con Dios, poder entrar con gozo a la presencia de Dios, disfrutar de la vida que el Señor da. Y cuando un israelita pecaba en el tiempo antiguo, se rompía esa relación. Ofrecía un sacrificio expiatorio, se restauraba esa relación. Ahora, eso tuvo su caducidad con la venida del Señor Jesucristo. Ahora ya no eran aquellos animalitos que se sacrificaban por el pecado los que daban la solución. Ahora
la solución de una manera definitiva y tajante, contundente, la dio el Señor Jesucristo mediante el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Ahora, en este tiempo de la gracia, cuando un cristiano peca, se rompe esa buena relación con Dios. Cuando inmediatamente ese cristiano de una manera sabia acciona en lo positivo, se arrepiente y confiesa los pecados o el pecado cometido ante Dios, entra en acción la justicia que por nosotros fue puesta en evidencia en la cruz. Y es ahí en donde dice, nos limpia de toda maldad. Pero se debe a ese sacrificio expiatorio que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Eso es lo que hace posible que el pecado no se nos atribuya de una manera mortal. Sí nos daña, de alguna manera nos daña, pero no al extremo de desarraigarnos por completo y de mandarnos al fondo del mismo infierno. Entra la mediación del Señor Jesucristo y somos restaurados en esa buena relación con Dios. Aleluya. El que dice que no ha pecado y el que dice que no tiene pecado, finalmente viene siendo el mismo problema. Pero ambas conductas empezaron a introducirse en la iglesia primitiva, llevada a cabo por los gnósticos, que mediante aquel conocimiento se elevaban, tanto intelectual como espiritualmente, hasta el punto de decir, el pecado ya no nos alcanza. Hermanos, vénganse con nosotros. Échenle ganas al estudio de la enseñanza clave que vino a traer Jesús y van a descubrir que ustedes también pueden estar por encima del pecado. Error, dice el apóstol Juan. Solamente se van a engañar a ustedes mismos y van a cometer pecado tras pecado. Van a lanzarle a Dios una ofensa de mentiroso, y esto también es igual o más grave que el decir que no se tiene pecado. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a tratar de terminar este punto. Había otra corriente en la doctrina gnóstica que comprendía a un grupo que afirmaba que por estar tan elevadamente en conocimiento y en espiritualidad sobre los demás, afirmaban que aquellos que no comulgaban con su manera de pensar, ciertamente eran seres humanos, pero eran seres humanos sin espíritu, que irremediablemente iban a ir a la condenación y que por lo tanto no tenían por qué ser tomados en cuenta como seres humanos, y que dentro de esa categoría había muchos miembros que profesaban ser cristianos en la iglesia, y a todos aquellos que no estaban de acuerdo con esa línea de pensamiento, de esa espiritualidad y de esa sabiduría humana que les caracterizaba a ellos, adoptaban una actitud de menosprecio hacia los demás y decían que eso lo hacían porque definitivamente eran superiores a los otros. Ante esto, el apóstol Juan, quiero leer solamente unas citas bíblicas, les dice a los hermanos: no se crean. Cuando realmente existe el amor de Dios, nunca puede haber menosprecio ni odio a los hermanos. Primera de Juan, aquí en Primera de Juan, capítulo 2.
versículo 9 al versículo 11 dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hay un énfasis aquí en unas palabras que el apóstol Juan la repite en estos versículos: la luz y las tinieblas. Aborrecer al hermano o amar al hermano. De hecho, este contraste entre la luz y las tinieblas ya lo venía tocando acá desde el versículo 5. Las tinieblas, a menos que se haga una indicación muy especial en cuanto a la literalidad de la palabra, pero vienen simbolizando la vida sin Dios. Vienen simbolizando y ejemplificando la vida en el pecado. Vienen simbolizando también la vida de aquel que le da la espalda a Dios después de haber caminado con Él un determinado tiempo. Vienen ejemplificando la vida inmoral en que vive el mundo, las tinieblas, y aquellos que pues querían aparentar una espiritualidad superior a los demás, pero evidenciaban un menosprecio, o como dice aquí el apóstol Juan, una manifiesta conducta de aborrecer al hermano. Dice: no está en luz, todavía está en tinieblas. ¿Sí? El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Esta expresión, en él no hay tropiezo, quiere decir dos cosas. Una de ellas, que aquel que camina a la luz de Dios, obedeciendo su palabra, dice que no puede tropezar. Nunca va a tropezar, pero también está diciendo que por ese buen testimonio con el que va honrando a Dios, nunca va a servir de tropiezo a otro. Son dos cosas que están aquí e incluidas en gloria a Dios. El versículo 9 y el versículo 11 prácticamente nos están diciendo lo mismo, con la diferencia de que en el versículo 11 el apóstol Juan hace una explicación adicional para aquel que esté en tinieblas. Notemos que el 9 dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El 11 dice: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Hasta ahí dice lo mismo, aunque con diferencia de palabras dice lo mismo, pero añade el apóstol Juan en el versículo 1: y anda en tinieblas. ¿Y cuál es la consecuencia de andar en las tinieblas? No se está refiriendo a las tinieblas literales estas, donde no hay ninguna lámpara, ninguna luminaria que alumbre la calle o el patio o la habitación. No, se está refiriendo a la condición espiritual que se está viviendo cuando, afirmando que ama a Dios, y al mismo tiempo manifiesta que está aborreciendo al hermano. Dice: y por el hecho de andar en tinieblas no sabe a dónde va. Esta es una ilustración que nos ejemplifica la vida que se desvía de la verdad. Pierde toda dirección espiritual para con el Señor Jesucristo.
aquel que aborrece, es grave esto, aquel que aborrece al hermano, dice Juan. Amén. Porque las tinieblas le han cegado los ojos, no los ojos literales, sino los ojos de la fe. ¿Sí? Miren, hubo un caso, hermanos, ya para terminar, es solamente un caso. El Señor Jesucristo una vez confrontó a los intérpretes de la ley. En Lucas capítulo 10 nos habla de la parábola del buen samaritano. Nos dice que uno de los intérpretes de la ley le dijo que si cuál era el primero y grande mandamiento. Y el Señor le dijo, ¿cómo lees? Dice, amarás al Señor tu Dios, le dice el intérprete, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor le dijo, haz eso y vivirás. Y el escriba aquel, queriendo justificarse, le hace otra pregunta y le dice, ¿y quién es mi prójimo? Y el Señor Jesús no le dice, es fulano o es aquel. No. Le describe una situación de la vida real mediante una alegoría. Le dice, un hombre, dice, descendía de Jerusalén a Jericó. Y en el camino, dice, cayó en mano de ladrones, los cuales le hirieron, le golpearon, lo despojaron y lo dejaron medio muerto, tirado, dice ahí. Ahí estaba tirado. Cuando pasó un sacerdote, dice, y viéndole, captó la situación de necesidad que estaba ahí y que requería su intervención, porque el sacerdote era uno que predicaba la palabra de Dios al pueblo y que predicaba el amor de Dios y el amor al prójimo. Pero cuando llegó el momento de evidenciarlo en los hechos, dice el Señor Jesús, pasó de largo. Enseguida, dice, pasó un levita. Un levita también era un ministro de Dios, supuestamente en el templo de Jerusalén. Ministraba también la palabra de Dios. ¿Sí? Hermanos, amemos a Dios. Hermanos, amemos a nuestros hermanos israelitas principalmente, porque es el pensamiento judío. ¿Ya? Amémonos, ayudémonos. En los momentos de necesidad, estrechémonos. Y ese levita dice, cuando vio a aquel hombre medio muerto ahí tirado, dice, también pasó de largo. No dio evidencia de una vida cristiana real. Dice, pero dice, enseguida dice, pasó un samaritano. Ya hemos visto quiénes eran los samaritanos y el antagonismo que había con los judíos. El samaritano, dice, ese vio al hombre, se acercó, se bajó de su cabalgadura, dice, lo curó con los medios que él tenía ahí a su alcance, le limpió las heridas, enseguida como pudo lo subió a su cabalgadura, a lo mejor hasta él mismo se fue a pie caminando hasta el mesón para que el otro fuera ahí sobre la montura y lo hospedó. Y todavía cuando se fue otro día, dice que le dio cierta cantidad de dinero al encargado del hotel, del mesón, dice, y le dijo, cuídamele, y lo que gastes de más, yo te lo voy a pagar cuando regrese. Entonces, ahí está un ejemplo muy claro de cómo es que se habla de el amor a Dios y del amor al prójimo. En los hechos,
No solamente en las palabras, en los hechos. Más adelante, en el desarrollo de esta epístola, el apóstol Juan va a decir: amémonos, no de palabra, dice, sino de hechos y en verdad. Entonces, ¿qué era lo que hacían aquel sacerdote y aquel levita? Solamente decían que amaban a Dios. Decían que estaban en la luz, que llevaban una vida ética y moral ante Dios, aprobada, pero la realidad, está diciendo Juan, la realidad es que caminaban en densas tinieblas. Y eso es también engañarse a sí mismo. Mis hermanos, vamos a terminar con esto la predicación. Pudiéramos seguir viendo más evidencias claras de lo que eran las defensas que el apóstol Juan estuvo esgrimiendo en contra del gnosticismo, y con la finalidad de prevenir a los hermanos que no fueran a caer en esas doctrinas erradas. Pero creo que con esto que hemos visto tenemos elementos para de alguna manera ver, pues, en la vida de aquellos hombres que el Señor llamó para el apostolado, que también en ellos estuvo esta fuerte lucha interna. Le fallaron a Dios, pero al final de sus vidas, la experiencia de las palabras que el Señor Jesús les habló, puestas en práctica, les dio la talla espiritual para que en su momento pudieran dar sus vidas por la causa del Señor. ¿Sí? Y es hacia allá a donde el Señor nos quiere conducir a todos. Si quizás no todos vamos a ser de parte de Dios requeridos en un momento dado para que ofrendemos nuestras vidas, pero de alguna manera sí vamos a ser requeridos por Dios para que evidenciemos con nuestra vida que le amamos, que no vamos a pasar de largo, sino que vamos a pararnos para atender los requerimientos de Dios. Por muy duros que parezcan, por muy costosos que parezcan, hay un final glorioso que no debemos olvidar para aquellos que valoramos al Señor y tomamos en serio su palabra. Así terminamos la predicación de esta noche, y también con lo del apóstol Juan. Vamos a continuar enseguida con el apóstol que sigue, que es el apóstol Felipe, en la próxima predicación. Gloria a Dios. Vamos orando y así ya nos despedimos.